Muy buenas noches, profesor. Les saluda Luis Torres Mendoza. En esta oportunidad, con el grupo, con mis compañeras, vamos a realizar el resumen o una exposición sobre el libro El daño no se olvida. Siguiente, por favor. Ok, el primer capítulo de este libro nos habla sobre las operaciones de Pluspetrol en los lotes 1AB o el lote 192 y 8 en la región de Loreto, Perú, y los impactos al medio ambiente. Para poder comenzar, es importante mencionar de que Pluspetrol S.A. es una filial de Pluspetrol Perú y tiene operaciones en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, ríos formadores del río Amazonas, en la región de Loreto. Aquí tenemos que tener en cuenta, para que va a ser objeto de todo el libro, dos lotes. El lote 192, que hasta el 2011 era el denominado 1AB y funcionaba tanto como el lote 1AB y el 1A. Y el lote 8. Estos dos lotes van a girar, el libro va a girar sobre estos dos lotes, sobre la situación, cómo se ha venido llevando. El contexto va de la siguiente manera. Desde 1970 se vienen realizando diversas perforaciones, carreteras y oleoductos en los territorios de los pueblos indígenas como el quechua, el quichua, el cucuma, el achuar y el urarina, afectados por las operaciones que se realizan en estos lotes, 192 y el lote 8. Es importante mencionar que la empresa en mención tuvo oportunidad siempre de cambiar sus prácticas para no seguir degradando el medio ambiente y no afectar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Sin embargo, esta Pluspetrol ha venido teniendo una característica similar en todos los años, que es importarle poco o nada el medio ambiente y los derechos los derechos humanos. Desde el 2012, incluso antes, se ha venido declarando emergencia ambiental y sanitaria en las 4 cuencas que se mencionó al principio. En el 2012 se declaró de emergencia general a la cuenca del Tigre, Corrientes y Marañón. Y un año más tarde en las cuencas de Marañón. Para ya terminar mi exposición, voy a mencionar algunas operaciones que han venido realizándose en malas prácticas de parte de esta empresa, como por ejemplo el vertimiento de aguas de producción, la ausencia o falla de impermeabilización de áreas de proceso, el quemado de gas en condiciones no controladas o autorizadas, inadecuado manejo de residuos sólidos y, por último, instalaciones abandonadas. Es decir, de que Pluspetrol en un principio mencionó cierto número de instalaciones, pero al final solamente contaba con algunas y las demás pues brillaban en su ausencia. Para terminar este capítulo, y para ya definir esto, es importante mencionar lo siguiente, de que ante lo señalado, ante lo que he mencionado, hay un futuro incierto en estos lotes, ya que la empresa y el Estado muchas veces han jugado del mismo lado para viniendo afectando el medio ambiente y los derechos humanos. La empresa debe aceptar entonces, para un futuro mejor, con responsabilidad y asumir de buena fe su accionar. Y el Estado y los pueblos indígenas deben estar pendientes de cada acción de esta para poder controlar y posteriormente sancionar. El Estado debe velar por sus ciudadanos y la única manera de hacerlo es tomando conciencia de la crítica situación en la que se vive alrededor de los lotes 192 y el 8, y claro está, el oleoducto por el cual se transporta el material hidrocarburo. Eso es todo por mi parte. A continuación expondrá mi compañera Karen. Bueno, les hablaré respecto a los impactos sociales en las comunidades de los lotes 192 y lote 8 que son afectadas por las operaciones de Pluspetrol.
Una frase que puede resumir la vivencia de cada uno de los pobladores indígenas de estos territorios es: 40 años de actividad petrolera, 40 años de muerte, 40 años de impunidad, 40 años de exclusión. Siguiente, por favor. Bueno, a partir de los años 1975, los pueblos indígenas antes descritos por mi compañero se encontraban en un proceso de inscripción y titulación de sus territorios. Sin embargo, estos procesos fueron paralizados a causa de la superposición de los lotes petroleros 192 y lote 8 de la empresa Plus Petrol. Siguiente, por favor. Esta superposición de los lotes petroleros ha causado gran impacto social, como lo mencionaba mi compañero Luis. Uno de los impactos más fuertes es el impacto en la flora y la fauna. Como podemos observar en las imágenes, parte del territorio de estos pueblos indígenas han terminado destruidos a causa del petróleo. Muchos de ellos son derrames de barriles y a consecuencia de ello, la fauna que habitaba en ese lugar, bueno, pues no consume, bebe el agua ya contaminada, al igual que procesa alimentos que también se encuentran contaminados. Aparte, las personas temen consumir estos alimentos, ya sea los productos agrícolas que ellos cultivan, como es la yuca, o los animales de los que se alimentan. Ellos piensan, una de dos, o dejamos de comer o nos enfermamos. Entonces ellos optan por la segunda opción. Por el costo alto de los alimentos, ellos prefieren alimentarse de lo que están produciendo. Siguiente lámina, por favor. Ahora hablaré sobre los impactos sociales y económicos. Uno de los aspectos sociales muy relevantes que ha cambiado en lo habitual de ellos es que a causa de la petrolera, muchos de los jóvenes y adultos varones han empezado a consumir alcohol y también la prostitución se ha implantado en estos territorios, lo cual ha generado muchos conflictos, tanto entre la empresa como la comunidad. Ahora, otro impacto es, como ya lo mencionaba anteriormente, es lo costoso que es adquirir los alimentos, ya que producto del daño ambiental, estos recursos que ellos producían ya muchas veces no dan, entonces optan por comprar carbohidratos como son los fideos y cosas que ellos no estaban acostumbrados anteriormente. Entonces, esto ha generado un cambio radical en el tipo de alimentación que ellos tenían. Ahora, debemos también saber, como vemos en la imagen, los pobladores realizan los trabajos que son menos pagados, a pesar del riesgo que corren ellos, ya que no cuentan con el implemento suficiente y lo que correspondería a este tipo de proceso, como es el limpiado de aguas, cuando hubo derrames de petróleo, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Debemos tener en cuenta que cada uno de estos pueblos cuentan con sus líderes. Muchos de estos líderes, a causa de la confrontación que existe entre la empresa y las comunidades, a causa de, como ya mencionamos, de la contaminación, de la explotación y de los trabajos que realizan estos pobladores, entonces no son muy bien pagados. Entonces, a causa de esto, ellos realizan diversas protestas, manifestaciones, para hacer escuchar, ¿no? Los derechos que se están vulnerando. Entonces, lo que hace la empresa de mala fe es hacer ver que estos dirigentes están cobrando y están beneficiándose ellos solos sin el beneficio de la comunidad. Sin embargo, muchos de estos rumores que ellos esparcen, como decir ellos han recibido dinero por beneficio propio, ahora que las federaciones también solo participan para beneficiarse, hace que muchos de los pobladores se confronten entre ellos. Sin embargo, la mayor parte de estos rumores es solamente para perjudicar
a la comunidad y la empresa salir beneficiada. Siguiente lámina, por favor. Por todo ello, estas comunidades, las 5 comunidades mencionadas, como son el quechua pastaza, el quichua del tigre, el achuar, la urarina y cucuma, perdón, se organizan y realizan movilizaciones y protestas. Podemos resaltar que en el año 2006, tras la certificación ambiental, donde evidenciaba que había graves daños ambientales y a la salud, termina firmando el acta de Eroiza, ¿no? Entonces, esto fue un logro para ellos, donde con esa acta se daba que iba a dar la empresa cierta cantidad de dinero para la construcción de un hospital. Sin embargo, el dinero se dio a la entidad correspondiente, sin embargo, no se logró construir este hospital, por lo que muchos de los dirigentes culpaban al Estado por esta situación, ¿no? Si bien se dio el dinero, no saben a dónde se fue el dinero, porque no se logró construir el hospital para lo cual habían hecho estas manifestaciones y protestas, y pues la gente quedó como que el Estado es cómplice de la empresa. Ahora, en el 2012 también se realizaron protestas por las 4 cuencas. Entonces, en esta de las 4 cuencas, se firma el acta Alianza Topal. Fue un logro donde el Estado también ha participado. Sin embargo, solamente algunos de los derechos más relevantes se ha llegado a cumplir, ¿no? Ahora, en el 2015, ante el inminente vencimiento del contrato de Plus Petrol, la empresa negocia, sin embargo, tales daños ocasionados fueron como 44 años, donde las comunidades han soportado, se podría decir, los abusos cometidos por la empresa. El Estado decide asumir todos estos gastos ambientales, ¿no? Para que la empresa pueda renovar. Ahora, siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, debemos hablar sobre el derecho a la libre determinación y otros derechos vulnerados. En el libro nos relata que son 5 derechos los vulnerados: derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho al agua potable, derechos territoriales y el derecho a la libre determinación. Como ya hemos narrado anteriormente, es evidente que el daño a la salud por la contaminación, el derecho a la alimentación, el derecho al agua potable y derechos territoriales han sido vulnerados tajantemente por la empresa. Y esto no ha permitido que sea el derecho a la libre determinación. O sea, ellos no pueden decidir prácticamente su destino. Por eso es que esta imagen puede ver lo que piensa la gente. Dice ellos: soñamos que nuestros hijos sean los que ocupen responsabilidades como profesionales en la dirección de nuestro destino, ya que ellos ven que la empresa simplemente vela por sus intereses, más no por el interés realmente de los pueblos indígenas. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Como podemos observar en esta diapositiva, las manchas en negras son todos los lotes petroleros, todos los lugares que están contaminados por la explotación de esta petrolera. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido limpiado adecuadamente, ¿no? Si se dan cuenta, los puntos rojos son las poblaciones que estábamos mencionando, y ahí los puntos negros es en la mayoría que está contaminado, por la cual la gente ya no puede producir ni la agricultura, el ANA,
ha dicho que la totalidad del agua que ellos consumen en realidad está contaminada y no es apta para el consumo humano. Sin embargo, es la única fuente de agua que ellos tenían. El Estado se ha comprometido a instalar más de 200 tanques para que ellos puedan tomar, beber ese agua. Sin embargo, no es suficiente abastecer a 4 cuencas. Eso sería todo por mi parte. Por favor, la siguiente. Bien, yo voy a hablar acerca del tercer capítulo que nos refiere acerca de los impactos sociales en las comunidades de los lotes 1B y básicamente también la estructura de la compañía, ¿no? De la cual hacemos referencia. Como menciono, este capítulo va a contextualizar cuáles son las acciones que ha tomado a lo largo Pluspetrol, tanto a nivel nacional como sus precedentes en otros países. Y básicamente es una relación de denuncias que ha tenido esta empresa en cuanto a evasión de impuestos, violación de derechos de pueblos y comunidades, daños, ¿no?, muy graves al medio ambiente donde ha tenido su actividad económica, entre otras. Ya. Sobre su nacionalidad, está registrado en Holanda. Sin embargo, no se sabe hasta el día de hoy, debido a las investigaciones que ha tenido también, quiénes son los propietarios mayores, ¿no?, por así decirlo. Entonces, accionistas y beneficiarios se desconocen, y eso también no permite hacer responsable a determinados sujetos en cuanto a las denuncias que ha tenido. Entonces, su argumento legal y administrativo, por así decirlo, es que se controla desde una sede mayor o también paralelamente a través de sus subsidiarias, ¿no?, que se encuentran en América Latina. Ahí también indica, ¿no?, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, entre otros. Esa es una de sus características a nivel orgánico como empresa. El otro es el uso de tribunales internacionales de arbitraje. A través de la ISDS, básicamente lo que nos indica este organismo internacional es que cualquier emplazamiento de parte de un Estado, en caso de Perú, por ejemplo, cuyo interés público lo lleve, ¿no?, a demandarlo o iniciar una acción para que cumpla el pago de los impuestos que evade debido a también su pertenencia, ¿no?, a un país bajo como es Holanda, en el cual tienen mayor flexibilidad legal, ¿no?, para poder hacer estas evasiones. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, de legal, cuentan, ¿no?, con mayores herramientas para simplemente no tomar responsabilidad de aquellas indemnizaciones a las cuales debería estar sujeto, ¿no?, por las demandas que los estados le hacen. Un caso es en el caso de Perú. Entonces, sobre eso, para detallar, Pluspetrol ingresa, ¿no?, a Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori desde 1990 y básicamente tiene dos antecedentes dentro de su actuar. Uno en el proyecto de Camisea en el lote 88 y otro en el año 2000 algo, en cuanto a la exploración o al permiso que accede el gobierno en ese entonces para explorar y explotar un área que estaba reservada para pueblos indígenas en aislamiento voluntario, ¿no? Entonces, entendiendo esas dos últimas palabras, aislamiento voluntario, y también las condiciones en las que se encontraba esa población, estaban totalmente expuestos a lo que vendría a ser el tema de la salud, dado que sus recursos básicos, ¿no?, para la alimentación y demás, iban a verse afectados directamente. Entonces, son esos dos precedentes dentro de nuestro país que marcan, ¿no?, un poco también lo que Pluspetrol viene haciendo en el territorio nacional, y que difiere mucho, ¿no?, del trabajo de prensa y propaganda que ha realizado a través de campañas mediáticas, a través de la prensa, para indicar, ¿no?, que Pluspetrol como empresa es una empresa responsable y que tiene un enfoque, ¿no?, de consideraciones al medio ambiente, lo cual se ha demostrado a través de análisis académicos y técnicos de que no ha sido así, ¿no?, y que muy por el contrario, ha terminado dañando bastante el territorio nacional y también a las poblaciones, ¿no? Entonces,
Respecto a los costos compensatorios, en el año 2014 la empresa hace un informe anual, ¿no? Donde básicamente reconoce de cierta forma algunos costos de remediación de los cuales tendría que cubrir, de los cuales es responsable. Sin embargo, no realiza los pagos hasta el día de hoy, debido a que toma como justificación que es muy tediosa la caracterización cultural y demás respecto a las poblaciones afectadas, lo cual en cierta medida es cierto, ¿no? O sea, tiene una caracterización, como ya mencionado, social, económica, que varía mucho de una comunidad a otra. Sin embargo, esto no impide que pueda ir realizando una promediación inicial para poder cubrir, ¿no? El pago en una primera etapa. Ya, y como conclusiones de este tercer capítulo, básicamente nos muestra, ¿no? Sus precedentes históricos de la empresa, no solo en Perú, también en Bolivia, hacen mención de un caso en Bolivia, y que dentro de sus principales acciones legales, por así decirlo, que tiene en cuanto a la flexibilidad de dónde está registrado y sus accionistas mayoritarios, es que hay una práctica común, ¿no? Que es la evasión de los impuestos y básicamente la nula, ¿no? O poca preocupación que tiene en cuanto a las repercusiones que toman tanto al medio ambiente como a las poblaciones, ¿no? Y que están poblaciones que están incluso en un grado de vulnerabilidad mayor, ¿no? Que son las poblaciones no contactadas. Entonces, eso en líneas generales es parte del tercer capítulo. Terminaría con eso y le daría, ¿no? El pase al siguiente capítulo. Muchas gracias. Continuamos con el cuarto capítulo, que vendría a ser contrastando realidades. Si nos damos cuenta, el enfoque principal, siguiente por favor. El enfoque principal de las empresas siempre tiene que ser las comunidades. Por eso existe el Plan de Acción Social. Sin embargo, Pluspetrol hace una omisión en este y presenta un informe que se contrapone a una realidad que presenta el Estado. Es decir, existen dos realidades, una mostrada por la empresa Pluspetrol y otra presentada por el Estado, por las comunidades, por las actividades de seguimientos. Siguiente, por favor. Principios rectores de derechos humanos y buenas prácticas. Bajo la luz de las buenas prácticas internacionales y estándares, Pluspetrol había cumplido 3 principales principios. Estos son: contar con una política de respeto de los derechos humanos, implementar la debida diligencia en materia de derechos humanos para demostrar que los conocen y los respetan, remediar a las víctimas en caso de causar o contribuir a daños o vulneración de estos a través de procesos legítimos. Y esto es en base a las premisas que nos muestra el relator especial de las Naciones Unidas y el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos. Y lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas va a ser, digamos, qué es lo que debería hacerse según estos dos entes y qué es lo que hizo realmente Pluspetrol. Muy bien, con respecto a la política de compromiso sobre el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, según la orientación de las Naciones Unidas, Pluspetrol debería tener una postura de respeto con los pueblos indígenas. Y este tendría que ser un elemento clave, especialmente sus derechos a la participación y consultas de buena fe. Con respecto a las buenas prácticas, nos ofrece una lista de empresas que sí siguieron estos principios, pero la realidad de Pluspetrol, de sus prácticas, es que nos demuestran sus informes que nunca hubo un compromiso con los pueblos. Siguiente. Con respecto a la identificación de los pueblos indígenas y el derecho a la propiedad de posesión de los territorios ancestrales. Según el relator de las Naciones Unidas, las empresas tienen que ser responsables de identificar los pueblos que van a afectar y tienen que consultar el uso de tierras y recursos naturales que puedan ser posibles afectados de sus actividades. Según las buenas prácticas, la empresa debe identificar el uso de tierras usadas por los indígenas y sus necesidades, y comprender el contexto de los pueblos dentro del área del proyecto. En la realidad, Pluspetrol, como no se conoce de estudios o algún tipo de proceso de identificación, entonces no podríamos hablar de que existe una correcta clasificación, es decir, una clasificación equivocada por parte de ellos, y no hay un reconocimiento formal de las tierras. Siguiente, por favor. La consulta.
Las consultas deben ser de buena fe, según el relator de las Naciones Unidas, y la participación es un elemento fundamental. La empresa debe respetar los derechos humanos de los indígenas y debe ser asumida como un deber por parte de ellos. Con respecto a las buenas prácticas, tiene que hacerse procesos de consultas previas que son dependientes de sus territorios, para los indígenas que son dependientes de sus territorios. Y en la práctica de Pluspetrol no hubo un proceso de consulta, no hubo un compromiso con el cumplimiento de estos derechos. Siguiente, por favor. Los estándares relacionados con los estudios de impacto ambiental y social. Las Naciones Unidas recomienda catalogar los derechos. Si crees que, digamos, no solamente implementar los derechos de nuestra Constitución, sino también de los convenios relacionados a esta. También debe haber algo muy importante, una evaluación del impacto de sus actividades a la salud de los pobladores. En las buenas prácticas se debería evaluar los impactos sobre sus derechos, pero en la realidad Pluspetrol no hizo ningún tipo de seguimiento a la salud de los indígenas. Siguiente. Con respecto a la compensación, las actividades, la reparación de los daños tiene que ir de acuerdo a sus costumbres de ellos. En las buenas prácticas se tienen que desarrollar, digamos, buenos procesos de consulta. Y en la realidad lo que hizo Pluspetrol, en vez de negociar con ellos y demostrar un respeto por las comunidades, lo que hizo fue ir negociando de comunidad en comunidad, generando división y debilitación del poder de los pueblos. Siguiente. Ahora vamos a hablar de los derechos específicos que merecen una atención. Comencemos con el derecho a la salud. Lo que se debería hacer es, digamos, vincular sus derechos territoriales y culturales por sus características específicas que requieren una especial atención. Con respecto a las buenas prácticas, debería haber un tipo de evaluación de impacto ambiental. Y en la realidad no hubo ningún tipo de evaluación. Con respecto al derecho al agua, del relatado de las Naciones Unidas, debe ser entendido su derecho como por las empresas si quieren evitar su violación. Con respecto a las buenas prácticas, tienen que considerar el impacto que van a generar en ellos. Y en la realidad simplemente clasificaron las aguas a su conveniencia de manera arbitraria. Protección contra las formas de ruptura. Como sabemos, estos derechos son inderogables. Con respecto a las buenas prácticas, tuvo un trato muy deficiente con ellos. Y en el proyecto Pluspetrol no hubo un buen manejo y violación de derechos. Continuemos, por favor. En los derechos laborales, sí, el que vendría a ser el ente que dirija todo esto sería la OIT y deberíamos guiarnos según ellos. Y en la práctica simplemente no hubo un buen trato con sus trabajadores, es decir, fue deficiente. Acceso a la reparación. Hubo la orientación, lo que dice el relator es que tiene que haber una reparación eficaz y de acuerdo a sus costumbres. En las buenas prácticas, una reparación efectiva, de acuerdo a sus costumbres, y finalmente, prácticas de Pluspetrol simplemente cuestionaban cada vez que querían ellos mostrarse, digamos, fuertes. Continuemos, por favor. Siguiente. Como ya podemos ver, hay una notable falta de respeto hacia sus derechos, hacia sus creencias, y una violación constante a sus libertades. El daño ambiental que se generó en esa época hasta ahora perdura, haciendo básicamente la vida de los indígenas, de los pueblos indígenas, las comunidades, un poco más inhabitable. Y finalmente, como sabemos, Pluspetrol, si no demuestra una voluntad de querer reparar estos daños, lo único que quedaría es recurrir a la guía legal y a las siguientes para respetar sus comunidades, porque como sabemos es menester evitar ese tipo de acciones para que quede un precedente y que vaya de acuerdo a nuestro pensamiento actual de su respeto de sus derechos. Gracias. Ok. Profesor, esa fue la exposición de nuestro resumen sobre El daño no se olvida. Espero de que haya sido de su agrado. Las integrantes han sido Yasmín Mendoza, Jessica Cáceres y Noemí Rodríguez, y el que le habla, Luis Torres. Muchísimas gracias y nos vemos hasta un próximo video con otro resumen sobre el próximo control. Muchas gracias.